Tal, de nuevo aquí con ustedes, revisando sobre los casos práctica. La dinámica, pues, era ver en clase, en sesión Meet, de cómo se desarrollan los casos. Tomé la decisión de hacer videos para que los puedan tener ahí mismo eh, en, en la plataforma y puedan consultarlos, no tan por etapa de la vida, para que sea un poco más fácil de digerir. Y aparte que no todos acuden o asisten a la sesión de Meet, y pues puede que en la sesión nada más, si tienen dudas, pues se pueden conectar, ¿no? Ya si no tienen dudas, pues no hay ningún problema, pueden continuar haciendo sus otros pendientes, pero para esto, para agilizar, ¿ok? Entonces, si es la solución o las respuestas, digámoslo así, del caso, de los casos que estaban como quiz, pero es importante hacerlos así, resolverlos como juntos en este video, digámoslo así, para que en los casos finales, que voy a empezar, yo creo que eh, a tener abiertos para su examen final, no quiero como que sean un solo día, porque son exámenes, o sea, son casos similares. Entonces me gustaría ponerles mínimo unas 2 semanas para que los puedan resolver poco a poco. Yo les sugiero que sea una etapa de vida, este, que lo hagan, y luego ya otro día hacen otra etapa de la vida, para que no se llenen tanta información y puedan desarrollarlo de la mejor manera. Entonces estos videos realmente es como si fuera la sesión Meet, que puedan repetirlo, pero van a ser más cortos los videos y van a ser por caso, ¿ok? Entonces, pues la dinámica en realidad es la siguiente, ¿ok? Entonces, eh, ustedes ya tienen su manual o su libro. Yo ya tengo ubicada la información y para mí es un poco más fácil de buscar. Yo realmente no tengo como un manual tal cual como el de ustedes, y yo lo tengo como impreso cuando estaba en el posgrado. Por eso es como mi sugerencia que ustedes tuvieran su propio manual para cuando atiendan sus pacientes o tengan práctica o desarrollen casos en otras unidades de aprendizaje, pues sea mucho más fácil, ¿ok? Entonces, eh, vamos a iniciar con la paciente de mujer gestante con 30 semanas de gestación, un peso pregestacional de 50 kilos, un peso actual de 62 y una estatura de unos 65 metros. ¿Ok? Entonces, está en la semana de gestación 30. Entonces, esto para nosotros quiere decir que está aquí, ¿verdad? En la semana 30. ¿Ok? Entonces, esto corresponde al tercer trimestre. ¿Ok? Entonces, aquí nada más es a poner en tercer trimestre, ¿sí? Y otra de las cuestiones que les quería compartir es, denme un segundito, aquí. Dependiendo de las semanas de gestación, se le va a dar un término, una categoría, ¿ok? Entonces, eh, se le considera pretérmino, ¿sí? Cuando son de 36 semanas de gestación o menos. Entonces, nuestra eh, paciente, bueno, en realidad no es como ya nació, ¿sí? El producto. Nada más en caso de que naciera en este momento, pues ya sería como pretérmino, término de 37 a 41 y pues término de 42 semanas de gestación, nada más para ubicarnos también en esta categoría, pero es cuando ya, digamos que nace el bebé, ¿ok? Nada más para ubicar en sí lo de las semanas y cómo se podría considerar hasta que nazca el bebé, ¿ok? Entonces hasta aquí pues es la tercer trimestre, ¿de acuerdo? Entonces el peso pregestacional antes del embarazo, ¿sí? Pregestacional es antes del embarazo,
es de 50 kilos, el peso actual o real es de 62 kilos. Entonces, y la estatura es de unos 65, ¿verdad? Metros. Entonces, nosotros vamos como primer paso, pues es calcular el índice de masa corporal. Entonces, la fórmula que es, ya la sabemos, es la estatura al cuadrado o los kilos de peso entre la estatura al cuadrado. Entonces, es 1,65 al cuadrado, que me da un resultado de 2,7225 entre, ¿sí?, el peso pregestacional, ¿sí?, que son 50 kilos, ¿de acuerdo? Para obtener el índice de masa corporal pregestacional. ¿Ok? Entonces son 50 entre 2,7225. ¿Ok? Entonces nos da un resultado de 18,36 kilogramos sobre metro al cuadrado. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Vamos a ubicar el índice de masa corporal. Entonces, para esto nos queda en un índice menor a 18,5, lo que corresponde como a bajo peso. Entonces, aquí voy a poner 18,36 kilogramos metros cuadrados. No ubicamos como un percentil, pero ya podemos dar la interpretación como bajo peso, ¿sí?, según el índice de masa corporal. ¿Ok? Entonces, aquí lo ponemos también la de la IOM. ¿Cómo sé? Pues porque aquí viene la recomendación, ¿sí?, donde me estoy guiando. Entonces, la ganancia de peso total recomendable, que es esta sección. ¿De acuerdo? Entonces, si se encuentra en un índice de masa corporal menos a 18,5, entonces la ganancia total de peso, la ganancia recomendada total de peso es de 12,5 a 18. ¿Ok? Entonces aquí pongo 12,5 a 18 kilogramos. ¿Ok? No hay como una interpretación. ¿De acuerdo? Ni un percentil, ni una mediana, un valor adecuado. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, podría ser como que un índice de masa corporal dentro de 18,5 a 24, pero en este caso no lo vamos a manejar así. La ganancia de peso actual, ¿sí? Entonces aquí me está preguntando cuántos kilos hasta ahorita ha ganado. Entonces lo que tengo que hacer es restar del peso actual a los pesos que inició, ¿no? ¿Sí? Antes de estar embarazada. Entonces, 62 menos 50 son 12 kilos. Esa es la ganancia. ¿Ok? Entonces, si la ganancia total, que es hasta que tiene al bebé, ¿sí? Podemos decir que hasta ahorita, pues, está, digamos, por debajo de la recomendación, pero aún está en la semana 30, todavía falta. Pero según su índice de masa corporal, pues está por debajo de lo recomendado, ¿no? Hasta ahorita, ¿sí? Podríamos decirlo. O sea, está 0,5 por debajo, ¿sí? Pero todavía no nace porque es la recomendación como total del embarazo. Pero podríamos dar como una sugerencia o una interpretación que está ahorita por debajo del total recomendado de ganancia, ¿sí? Que podemos decir 0,5, ¿no? Por debajo. Luego estamos viendo lo que es el ritmo de ganancia de peso sugerido. Recuerden que este es el ritmo. Sí, el ritmo se sugiere como los kilos o los gramos que se ganan por semana. Entonces, según el índice de masa corporal que quedó, la recomendación es de 0,5 por semana. O puede ser 500 gramos, ¿sí? O 500 gramos por semana. Aquí pues no hay interpretación, ¿sí? Entonces, esta es la recomendación según el índice de masa corporal, de 0,5 o 500 gramos por semana. Ese es el ritmo de ganancia que se sugiere por semana. Entonces, el ritmo de ganancia de peso según las semanas de gestación,
Entonces, si son 30 semanas de gestación, yo lo voy a multiplicar, ¿sí? Eh, perdón, serían los 12 kilos, ¿sí? Que ha ganado, yo los voy a dividir entre las 30 semanas, ¿sí? Porque es lo actual, lo que ha ganado. Entonces quiero saber cómo es el ritmo que tiene actualmente, ¿sí? Para compararlo con el que se sugiere. Entonces son los 12 kilos ganados entre las semanas de gestación yo quiero saber qué tanto está ganando por semana, según lo que ha ganado. Entonces son 12 entre 30 semanas de gestación, me da un resultado de 0.4 kilos, ¿sí? Por semana. ¿De acuerdo? Entonces esto nos puede sugerir una interpretación de que está por debajo de lo recomendado, porque se sugiere 0.5, 500 gramos por semana y ella está actualmente ganando hasta ahorita 400 gramos por semana. ¿Ok? Esa es como una interpretación, ¿sí? No hay como una referencia que lo diga, pero ustedes al visualizar pueden hacer esa interpretación. ¿Ok? Ahora, la ganancia de peso sugerido, según las semanas de gestación y el índice pregestacional. Entonces, vamos a irnos a... Aquí yo les mencionaba la Casa Nueva del 2008 para población mexicana, ¿sí? Entonces, este es el aumento de peso sugerido según las semanas de gestación y de acorde al índice de masa corporal pregestacional. Entonces, nuestra paciente tiene un índice de masa corporal, ¿sí? Pregestacional, aquí PG-IMC pregestacional, de menos 18.36. Entonces, aquí corresponde, tiene 30 semanas de gestación. Entonces, la recomendación, según Casanueva, ¿sí? Del 2008, nos dice que es 9.66 kilogramos. Entonces, esa es la ganancia de peso según las semanas de gestación y el índice de masa corporal pregestacional. Entonces, según Casanueva, menciona que lo que debe de ganar de kilos hasta ahorita, hasta esta semana de gestación, hasta estas 30 semanas debe ser de 9.66 y ella ha ganado 12. Entonces, la interpretación, ¿cuál sería? Entonces, ella se encuentra por arriba de lo recomendado, de la ganancia de peso o lo sugerido. Más bien es sugerido, ¿verdad? O recomendado, porque ha ganado 12 kilos. Y Casanueva nos menciona que debería de pesar, o a ganar más bien, el aumento de peso de 9.66 kilos. Ahora, vamos a lo que es la ecuación. Aquí yo les puse la ecuación. Es el peso esperado según la semana de gestación y el índice de masa corporal, que también es de Casanueva, que es esta, si recuerdan. Entonces nosotros tenemos que hacer, según el índice de masa corporal, es el peso pregestacional más 0.322 por las semanas de gestación, en semanas, ¿sí? La edad. Entonces, lo que vamos a hacer es, el peso pregestacional, que es de 50 kilos, ¿correcto? Es esta fórmula, ¿verdad? 50 kilos más 0.322 por 30 semanas de gestación. Entonces, son 0.322 por 30, nos da un resultado de 9.66. Esto lo voy a sumar a los 50 kilos, entonces nos da un resultado de 59.66 kilogramos. 59.66 kilogramos. Entonces, este es el peso esperado según las semanas de gestación y según o de acuerdo al índice de masa corporal pregestacional, según Casanueva en la ecuación para población mexicana.
¿ok? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que ella ha aumentado 62 kilos y lo que lo que la ecuación más bien, o Casanueva y colaboradores nos menciona es que ella debería de pesar. Se da un peso esperado de 59,66, entonces ella se encuentra por arriba, ¿sí?, del peso esperado según las semanas de gestación. ¿Sí? Podemos decir que también la diferencia 62 menos 59,66 podríamos decir. Entonces está, digamos que por arriba, 2,34 kilogramos de ganancia, según a lo que nos dice del peso esperado. ¿Ok? Según Casanueva, no quiere decir que esté bien, no quiere decir que está mal, sino que se tiene que monitorear para que no sea como un cambio muy repentino y evitar como tanto una desnutrición como sobrepeso, ¿verdad? Porque ella se encuentra, digamos que por debajo, por debajo. Sin embargo, si hacemos un análisis de todo, sí, podríamos decir que se encuentra digamos que todavía dentro de los parámetros recomendables. Ahorita lo vamos a ver en las gráficas. Luego viene lo del porcentaje esperado, ¿sí? Entonces acuérdense que también está esta fórmula que es el porcentaje de peso esperado, ¿sí?, que es el peso real entre el peso esperado, que ya lo acabamos de calcular aquí con la ecuación, ¿sí?, por 100. Entonces, lo únicamente estamos comparando, sacando un porcentaje del peso esperado entre el peso real, ¿sí?, lo que hasta ahorita tiene el peso actual, entre el peso esperado, ¿sí? Entonces, la ecuación o la fórmula sería así. Sería el peso real, ¿sí?, que es 62 kilogramos, entre el peso esperado según el índice de masa corporal que acabamos de calcular, ¿sí?, según Casanueva. 59,66 kilogramos por 100. Entonces, vamos a hacer la fórmula. Son 62 entre 59,66 igual por 100. Entonces nos da un resultado de 103,9. Podemos dejarlo en 104, 103 está bien. 103% o 104%. ¿Ok? Entonces es la comparación de qué tanto se aleja del peso esperado al peso real. Entonces, si se fijan, está muy cercano al 100, que sería como lo ideal. Entonces no hay como una gran diferencia. O sea, la diferencia estamos viendo a lo mejor de 2,34 sí, kilos, y que no es una variación ni muy alta ni muy baja. Entonces está cercano al 100. Sí, no hay como un rango en específico, una clasificación o una interpretación, pero ya con estos datos podemos dar como un panorama más general de cómo se encuentra nuestro paciente en su embarazo. ¿Sí? Esto es muy importante mencionarles. O sea, la evolución que tiene es como un monitoreo, es ir evolucionando, monitoreando cómo va el embarazo en la ganancia de peso, de igual manera laboratorios, la evaluación clínica, la evaluación dietética. Este es solamente como una parte de la evaluación completa del ABCD, ¿sí? Solamente la parte A. ¿Ok? Entonces, para hacer una evaluación adecuada tenemos que tener todos esos parámetros. ¿Ok? Entonces, este es lo que nos da como resultado. Y hasta ahí, chicos, o sea, no hay más que interpretar. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí es la parte de embarazo, ¿sí? De que es la tabla. Y aquí yo les agrego pues los datos, ¿sí? Que les mencionaba acá arriba. El porcentaje difiere 2 kilos de lo esperado y el actual, el peso por debajo de la ganancia actual,
¿sí? Entonces es lo que les mencionaba aquí, nada más se los dejo en respuesta un poco más ordenada. El documento se los puedo proporcionar para que ustedes puedan revisar con más detalle, pero espero que haya quedado un poquito más claro. Y este nomograma que causó un poco de confusión, realmente mencionarles que debe de ser el peso real o el peso actual, ¿sí? Yo ahí tuve una confusión y creo que en el ejercicio usamos el pregestacional, pero estuve revisando y tiene que ser el actual hasta la fecha. Entonces sabemos que mide 1,65, ¿de acuerdo? Entonces 1,65 y el peso actual es de 62 kilogramos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y que ahí varios me preguntaron, yo creo que ahí tuvieron ahí confusión, pero a la mayoría se los puse mal por esa misma confusión del peso. Pero vamos a realizarlo aquí. Entonces son 166, 165, 164. Entonces coloco aquí mi punto inicial. Me voy a 62 kilos, que es aquí el 60, 64, 63 y 62. ¿Ok? Entonces, 62. Está cruzando el 62, ¿verdad? Entonces, hasta aquí. Más o menos debe de ser como en 104. En 104%. Y si se fijan, nos queda como de igual manera como el peso esperado, ¿sí? Según Casanueva. Pero esta es otra referencia que es la de Rosso y Mardones. Entonces, igual si utilizaron el peso pregestacional, pues va a quedar como en 83, 84. Pero la respuesta adecuada es un 104%, ¿sí? 165, 62. ¿Sí? Entonces nada más para verificar 60, 61 y 62. Hacer el cruce en 104 aproximadamente. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Pues nos vamos a ir a las 30 semanas de gestación, nos vamos a ir al 104. Entonces aquí es 101, 102, 103 y 104, ¿correcto? Aquí. Entonces hacemos la línea, ¿sí? Me parece que es esta. Y nos enlazamos a las 30 semanas de gestación aproximadamente. ¿Sí? Entonces aquí nos menciona esta referencia de Chile de 1986 de peso actual según las semanas de gestación, según el porcentaje de peso y talla de 104, nos abarca o queda dentro de la categoría de bajo peso, ¿sí? ¿Okay? De igual manera, si hubiéramos utilizado el peso pregestacional, también queda dentro porque nos queda aproximadamente como en 83, 84%. Entonces, la interpretación según este autor, que también lo pueden agregar cuando hacen una evaluación, arriba en su misma tabla, esas pueden utilizarlo, entonces lo dejan como una categoría de bajo peso ya en la interpretación. ¿Sí? Por ejemplo, pueden aquí agregar, aquí se los voy a poner de Rosso y Mardones, ¿sí? De 1986, si mal no me equivoco. Entonces aquí quedaría en 104%, ¿sí? El porcentaje de peso y talla con peso actual, ¿verdad? Peso real o peso actual lo manejan. Entonces la interpretación sería en bajo peso. Entonces ustedes ya tienen la evaluación con un panorama más claro, de igualmente diferentes referencias
y ustedes puedan tomar una decisión en referente a su plan nutricional. Entonces solamente aquí es una parte, ¿ok? De la evaluación. Y por último estaba lo de la tabla de Lyon para ver según la ganancia de peso si según el IMC, ¿verdad? Que queda dentro de esta categoría. Entonces son 30 semanas de gestación. Tuvo un aumento de 12 kilogramos. Entonces lo que vamos a hacer es de 12 kilogramos, nos vamos a las 30 semanas de gestación. ¿De acuerdo? Entonces yo les preguntaba, ¿queda dentro de lo recomendado? ¿Sí? Entonces sí, queda dentro, apenas se encuentra en el límite, según la ganancia de peso, según la semana de gestación. Entonces, mientras que su evolución quede dentro de la franja oscura o gris, puede llevar su embarazo adecuadamente. ¿De acuerdo? Ya si vemos que va aumentando o va disminuyendo, pues ahí vamos a tener una alerta, ¿no? de qué está sucediendo, pero ahorita está dentro del rango pues aceptable, ¿verdad? De ganancia de peso. Acuérdense que el límite hasta el total, o sea, de las semanas totales que se recomienda a lo mejor de 40 semanas, ya cuando es más semanas de gestación, pues ahí podemos hacer un ajuste, pero si la evolución de las 30 a las 38, 40 semanas, si está dentro de la franja, vamos bien. Ya cuando está más por arriba, pues vamos a tener que ahí hacer alguna modificación, ya que el índice de masa corporal pregestacional, pues obviamente nos marca como un bajo peso. Si a lo mejor está delgada, entonces la ganancia de peso hay que vigilarla. ¿Ok? Entonces, este es como el caso únicamente de embarazo y en otro video les explicaré de recién nacido y de escolar o preescolar.